Amados hermanos, con todos y cada uno de ustedes, muy buenos días. Bienvenidos para honrar al Señor. Como siempre, comenzamos con una oración. Por favor, oremos al Señor. Amado Celestial, Dios, te damos gracias mañana por todas las bendiciones. Bendito Padre, ayúdanos a hacer tu voluntad y gracias por darnos esta oportunidad de bendecir tu santo nombre, de alabarte, de honrarte, bendito Padre. Gracias Dios por mantenernos con vida. Gracias Señor por esta semana, por estos días. Gracias bendito Dios por habernos provisto de todas nuestras necesidades. Gracias Señor por todas las bendiciones. Te suplicamos, oh Dios, en esta mañana, bendito Señor, guíanos Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. Tú eres, Señor, el invitado de honor y sabemos, Señor, que tú estás en medio de nosotros. Gracias, Padre, por estar a la cabeza de nosotros. Te damos gracias, Señor, por todo. En el nombre santo y bendito de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, comenzamos cantando el número 373. A la cuenta de tres, cantemos el número 373. 1, 2, 3. Tu amor de Dios, Su inmensidad, el hombre no podría contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios les sacó, nos prometió un Salvador también. O amor de Dios brotando está, inmensurable, eterno, por las edades durará, inagotable raudal. si Fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor y cada hoja un pincel. Nunca podrían describir el gran amor de Dios que al hombre lo redimir de su pecado atroz. O amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Cuando el tiempo pasará con cada reino mundanal y cada reino caerá con cada trama y plan carnal. El gran amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo cantará. Amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal.
Gracias a Dios que podemos cantar. Continuamos con el número 375. Bien, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Yo he deseado saber por qué hay muchos aquí que andan sin pruebas y sin cuidado, mientras que el mal me acecha a mí. Entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar, hermano mío, yo nunca desmayo. Todo se aclarará hasta la muerte, dijo el maestro. Será tu fiel Gran y trabajará tu afán, para tu voluntad. cuando al celeste hogar entrará, entenderemos nuestras angustias, entenderemos, Entendemos nuestro pesar, hermano hermano. mío, nunca desmayes, todo en El el cielo te atará. se aclarará. ¿Cuándo vendrá Jesús de la gloria? Todos al cielo nos llevará. Cuando le Cuando veamos en aquel día, le entenderemos y más allá, entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar, hermano mío, nunca desmayes, en el todo el cielo se ha de aclarar. Amén, hermanos. Y gracias al Señor que podemos cantar, podemos honrar y podemos darle gracias. Por favor, hermano José, por favor, una oración para comenzar el estudio. Gracias Dios por permitirnos estar el día de hoy un día más reunidos. Te pedimos que nos ayudes, Padre bendito, con inteligencia, con sabiduría, para poder discernir de la mejor manera tu mensaje. De la misma manera, bendito Padre, usa como instrumento al hermano que va a dar tu mensaje. No es él el que habla, Padre bendito. Tú hablas a través de él. Tú eres el que se comunica con nosotros, utilizándonos a nosotros, los hombres, como instrumentos, Padre hermano. Te damos gracias, Padre bendito, estos favores te pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a continuar con el tema titulado Los Misericordiosos. El domingo pasado no habíamos terminado y hoy vamos a tratar de terminar. Continuamos con el tema titulado La Misericordia. Queridos hermanos, hemos dado gracias al Señor, como siempre hoy, en esta mañana,
Puesto los ojos en Jesús, recibamos el mensaje de Dios. Comenzamos dando lectura Mateo 25:40. Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, lo hicisteis. Una vez más, para que escuchen todos el pasaje. Y dice, 25:40, Mateo 25:40. Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Bien. Se trata, hermanos, de dar ayuda, de ser misericordiosos, benevolentes a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Por eso el verso 36 dice: estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. De eso se trata, amados hermanos. También aclaremos un poco más. El verso 35 dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. De eso se trata, amados hermanos. Por eso el título de este mensaje, la misericordia. Hermanos amados, como hemos dado lectura el verso 40, aquí hay una palabrita la cual debemos de entender. Y dice una vez más, por favor, para que todos hayan escuchado bien. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Habiendo dado lectura a este pasaje, queridos hermanos, muchas veces pensamos y decimos que la ayuda es solamente para los hermanos de la iglesia. A veces pensamos así, pero no es así, amados hermanos. Recuerden, el mundo entero es nuestro prójimo. Y para no alargarnos más, recuerden el ejemplo, el maravilloso ejemplo del buen samaritano. Unos ladrones habían asaltado a un hombre. El tal hombre estaba casi medio muerto, tirado en la carretera. Ustedes ya saben esa historia. Pasó un levita, pasó un sacerdote y no le dieron ayuda. Pero vino un buen samaritano y le dio ayuda. El samaritano tuvo misericordia de aquel hombre y le dio toda clase de ayuda. Ahora, para el samaritano, aquella persona que estaba en desgracia no era ni siquiera conocido, mucho menos no era amigo y no era hermano. Recuerden, el que estaba en desgracia era un judío. Judíos y samaritanos ni siquiera se llevaban. Por lo tanto, no miremos a quién ayudamos. Todo el mundo es nuestro prójimo. Cuando veamos un ser humano caído en desgracia, en necesidad, en pobreza, debemos de dar la mano, debemos de levantarlo, debemos de ayudarlo.
Ahora, ¿cómo le ayudamos? ¿De qué manera, hermanos amados? Ustedes saben bien, los tesoros de la iglesia, las ofrendas que ahorramos en la iglesia, ustedes lo saben muy bien. Eso es solamente para los santos, o sea, para los convertidos. Luego, ¿cómo podemos ayudar a una persona que no es creyente? De nuestros bolsillos podemos ayudar, así como ayudó el buen samaritano. Nunca neguemos la ayuda a nadie. Ahora, aquí dice a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Vamos a alguien estuviéramos al Señor, pero hermano, por eso muchos hermanos piensan que solamente debemos de ayudar a los hermanos. No, queridos hermanos, les voy a comprobar que la ayuda es para todo el mundo. Ahora, busquen por favor, vamos al libro de los Proverbios, capítulo 14, verso 21. Proverbios 14, verso 21. El que menosprecia a su prójimo. Peca el que menosprecia a su prójimo. Mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Aquí no dice que el prójimo es solamente los hermanos de la iglesia. Aquí nos habla claramente diciendo mi prójimo, el prójimo. El prójimo es toda persona a la cual nosotros podemos brindar una ayuda. Por ejemplo, diga usted que está caminando. Nosotros somos de Salcedo, pero nos toca ir por alguna razón a la Tacunga. Y le vemos a alguien en desgracia. Si tenemos que ayudarlo de alguna manera. No esperemos que sean amigos o conocidos. La palabra de Dios dice, peca el que menosprecia a su prójimo. Nunca menospreciemos a nadie. Ahora, un poquito de historia. Recuerden en el libro, según Mateo, el Señor dice que hace llover sobre justos e injustos. Su sol sale sobre malos y buenos. Y dice también en el libro a los Salmos que Dios da de comer a su debido tiempo a todos. Dios no está diciendo que solo cuida a su iglesia. Recuerden, Dios es el Padre de toda la humanidad. El mundo entero, la humanidad entera, tenemos todos un solo Padre. Por lo tanto, mis amados hermanos, recuerden eso. Tenemos un solo Padre. Dios es el Padre de justos e injustos. Ahora, tal vez ustedes dirán entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia simplemente, hermanos, mientras los no creyentes, los incrédulos, mientras están en este mundo, Dios les da todo lo necesario en toda su vida. Aún les da riquezas materiales a muchos hombres, según cómo trabajen, según cómo ahorren. Les da riquezas materiales. Ahora, ¿dónde está la diferencia? La diferencia es que en este mundo
Al no creyente, Dios les da todas las cosas, todos los días de su vida. La diferencia solamente es en el día del juicio final, cuando los que murieron en pecado serán puestos a la izquierda y los que murieron haciendo la voluntad de Dios será puesto a la derecha. Es la única diferencia. Pero mientras las personas están en este mundo, Dios da de comer a justos e injustos. Él cuida de justos e injustos. Ahora, ellos son criaturas de Dios. Nosotros somos criaturas de Dios. La única diferencia es que nosotros somos nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque nos hemos puesto al servicio del Señor. Ahora somos siervos del Señor. Es la única diferencia. Y la diferencia también es, en el día final, en el día del juicio final, el Señor aún a nosotros nos llamará a cuentas. Por esa razón, amados hermanos, tenemos que ser fieles seguidores del Señor. A nosotros, especialmente a nosotros, da estos mandamientos de que debemos de ser misericordiosos, no solo con los hermanos de la iglesia, sino con todo el mundo al cual podamos brindarle ayuda. Vamos a otro texto, hermanos. Lucas, libro, según Lucas, capítulo 6, verso 35. Y dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad. Miren, el 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Este es el texto que nos aclara. Mejor que Proverbios, no sin menospreciar libro a los Proverbios, porque toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Pero para mayor entendimiento, encontramos este texto donde dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Eso acabé de decir en mis comentarios. Dios cuida de su iglesia, Dios cuida de toda su creación. Aún en el libro de los Salmos encontramos que aún para ellos llueve, cae agua del cielo, para que la tierra siempre permanezca verde. De esa manera, Dios provee alimentos aún para los animales de la naturaleza. Por lo tanto, queridos hermanos, no se confundan. Cuando podamos ayudar, no miremos a quién. Simplemente tengamos misericordia de aquella persona y ayudemos. Prestémosle ayuda, no le neguemos la ayuda. Recuerden, Dios siempre nos provee alguna cosa. Nunca podemos decir es que no tengo con qué. Si tenemos voluntad, si tenemos un corazón contrito y arrepentido, ciertamente Dios nos va a proveer. No mucho, aunque sea poco, pero Dios nos va a dar algo con que podamos ayudar al necesitado, al pobre. Por lo tanto, queridos hermanos, donde quiera que ustedes vean a un necesitado,
a uno que está caído en desgracia. Hermanos amados, no nos hagamos de la vista gorda. Acerquémonos, ayudemos. Entonces Dios nos dice que seremos bienaventurados y en el día final nos dará un grande galardón. ¿Por qué? Porque hemos cumplido sus mandamientos. He dicho siempre, queridos hermanos, el premio para nosotros no está en esta vida. Nuestra ciudadanía está arriba en los cielos, en la Jerusalén la celestial. Allá está nuestra morada eterna. Allá recibiremos todo el premio que Dios nos ha ofrecido. Vamos ahora a Gálatas 6:10. Es otro pasaje que nos dice claramente de que la ayuda es para todos. Dice Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, la palabra de Dios es clara y maravillosa. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, a todos. No dice hagan el bien solamente entre los hermanos de la iglesia. No está diciendo así, sino dice, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe, claro, poniendo preferencia a la familia de la fe, pero luego todo el mundo merece ayuda. Para todo el mundo nosotros tenemos que tener misericordia. Dios nos va a proveer, amados hermanos. Nunca digamos que no tenemos. Soy pobre, no tengo. Siempre Dios nos dará algo con que ayudar al necesitado, al pobre, al desvalido. Ustedes saben, el mundo está lleno de pobres, pero según nuestra capacidad, si hay oportunidad, como dice la palabra, ayudemos. Nunca, nunca neguemos la ayuda. Especialmente este mandamiento es dado a nosotros. Como creyentes conocedores de la palabra de Dios, tenemos que cumplir estos mandamientos, queridos hermanos. A continuación, debemos de ayudar a otros. Debemos entender la misericordia no significa emoción o sentimientos. Escuchen esta partecita. La misericordia no significa emoción o sentimientos, sino obras por medio de hechos prácticos en la vida y ponernos en acción. Jesús usó su misericordia y lo puso en acción. Hace más de 2000 años, cuando el Señor Jesús estaba en esta tierra, Él tuvo misericordia de la humanidad. Él tuvo misericordia de las multitudes y lo puso en acción y lo demostró con obras. Eso también tenemos que hacer nosotros. No podemos decir a alguna persona, Dios le bendiga, amigo, Dios le bendiga, hermano, y no le damos lo que es necesario para nuestra necesidades materiales. Está bien que le demos ayuda espiritual. La ayuda espiritual es predicar la palabra de Dios, pero luego también debemos de acompañarlo con obras de justicia, ayudándolo en sus necesidades de cada día. Vamos a ver cómo el Señor Jesús puso por obra y en práctica su misericordia con la humanidad. Mateo 9, versículo 13. Mateo capítulo 9, versículo 13.
Y nos dice lo siguiente. Y pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos. Escuchen bien lo que dice el Señor Jesús. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así tuvo misericordia Dios de toda la humanidad. Él es nuestro ejemplo. Por eso el Señor dice, sed imitadores de mí, sed perfectos, porque yo soy perfecto. Claro, a nosotros, solo Dios es perfecto. Nosotros podemos ser maduros en la palabra, pero tenemos que imitar al Señor Jesús. Por eso dice, y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vamos a ver qué significa sacrificio. Estamos viendo lo que significa la misericordia, pero Dios no acepta solo misericordia, sino sacrificio. Pero hoy vamos a ver ahora qué significa sacrificios. Tenemos que tener misericordia, pero debe de ir acompañado de obras de sacrificio. Busquen, por favor, en el Antiguo Testamento, libro según Miqueas, capítulo 6. Versos 6 al 8. Mucha atención, por favor. Esto es lo único que Dios desea de nosotros. Comenzando desde el verso 6, vamos a dar lectura hasta el verso 8. Y dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿Y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos? ¿Con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros? ¿O de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Hasta ahí. Esto se llama sacrificio. En la ley de Moisés, ustedes saben muy bien, cuando cometían un pecado, bajo mandamiento, tenían que ofrecer un cordero no enfermo, sino un cordero perfectamente sano y en buenas condiciones, para que el pecado sea perdonado. Pero, ¿a qué les llamamos sacrificio? Ha habido pobres en todo tiempo y en toda la humanidad. Desde el principio del mundo ha habido pobres. Recuerden que la madre del mismo Señor Jesús no tuvo para comprar un cordero. ¿Qué llevó la madre del Señor Jesús ante el sacerdote? Solo pudo comprar 2 palominos. Entonces, a esto les llamamos sacrificio. Tenemos que proveernos de donde sea para agradarle al Señor. Ahora, nuestro sacrificio es ayudar a los pobres. De pronto, solo tenemos para almorzar. Debemos de dejar de almorzar por ese día y ayudar al necesitado. A eso se les llama sacrificio. Sacrificio, a eso se les llama. Por ejemplo, podemos decir, pero no tengo ni para mí, solo me queda para una merienda o para un almuerzo. Recuerden, amados hermanos, no comiendo un día no vamos a morir.
Los profetas del Antiguo Testamento, recuerden que Moisés 40 días y 40 noches ayunó. El Señor Jesús 40 días y 40 noches ayunó. Pablo ayunó por 12 días. Nosotros podemos ayunar por lo menos por un día. Entonces, podemos dejar de comer un día y ayudar al necesitado. A eso les llamamos sacrificio. Por ejemplo, si usted dice, quiero ir ante la presencia de Dios, como dice aquí, llevando holocaustos, becerros de un año, millares de carneros, 10,000 arroyos de aceite, daré mi primogénito por mi rebelión y fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Dios ya no quiere esas cosas. Hoy, en la ley de la gracia, Dios no quiere esas cosas. Dios quiere misericordia. Y dice que aprendamos lo que significa el sacrificio. ¿Qué más es el sacrificio, hermanos? Por ejemplo, nosotros como convertidos, como discípulos del Señor, a veces justamente el día miércoles tarde para el estudio o día domingo, hora del culto, nos puede presentar algún apuro, alguna necesidad o tal vez alguna desgracia, alguna mala noticia. Hermanos amados, ¿cuál es mi prioridad? Cuando justo voy a salir al culto, pero de pronto llega un familiar diciendo que ha fallecido alguna persona. ¿Cuál es mi prioridad? El día domingo, mi prioridad es Dios. A eso también les llamamos sacrificio. Hago un sacrificio y llego a cumplir con mi obligación con Dios. Y luego, pues después de 2 horas que demoramos en el culto de adoración, luego volaré a visitar al familiar o al amigo. Eso se llaman sacrificios, las cuales tenemos que acompañar a la misericordia. Nunca podemos dejar las cosas del Señor en segundo lugar. Siempre debemos de poner a Dios en primer lugar y luego podemos hacer el bien a la humanidad. A eso también les llamamos sacrificio, amados hermanos. Ahora, ¿qué es lo que quiere el Señor? El verso 8 nos aclara y dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. En toda la Biblia nos declara el Señor lo que es bueno para nosotros. Y dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es todo lo que Dios quiere de nosotros. Amar la justicia quiere decir la palabra, el evangelio. Y luego tener misericordia. Misericordia, como dije, a todo el mundo podemos hacer de ayudar. Nunca neguemos una ayuda a nadie, queridos hermanos. Eso es lo único que quiere. 2 puntos. Solamente hacer justicia y amar la misericordia. Y humillarnos ante la presencia de Dios. Eso es todo lo que Dios quiere para amarnos. Con eso, un día podremos dar cuenta a Dios y podremos ser salvos. Vamos a ver otro texto, Marcos. Vamos ahora al libro de Marcos, capítulo 5, verso 19. Y dice, desde el 18, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él.
Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Dios realizó un milagro maravilloso. Había un hombre que estaba endemoniado. Dios le había sacado el demonio. Así Dios tuvo misericordia de los que sufren, de los que lloran, de los condenados, aún para nosotros, aún siendo pecadores. Él murió en la cruz, sabiendo que somos pecadores. Él dio su vida en la cruz. De esa manera, el Señor Jesús tuvo misericordia y sigue teniendo su misericordia, y su misericordia será hasta el fin de los tiempos. Vamos a ver Filipenses. Filipenses capítulo 2, verso 27. Y dice, pues en verdad estuvo enfermo. Se trata de un hermano llamado Epafrodito, que andaba con Pablo y de pronto se enfermó y la enfermedad era grave. Y dice, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, dice Pablo, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Ahora, demos lectura en el mismo capítulo, el verso 30. El verso 30 dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte y exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Dios tuvo misericordia de Epafrodito. Se había enfermado, no sabemos de qué se enfermó, pero el verso mismo nos dice que por la causa, por la obra de Cristo, tal vez sufrió una persecución. En aquellos tiempos, en los tiempos de los apóstoles, todos los apóstoles sufrieron persecuciones hasta la muerte. Tal vez sufrió una persecución y casi lo mataron. Pero cuando un siervo de Dios es fiel a él, Dios tiene misericordia. Dios tuvo misericordia de Epafrodito y lo sanó. Y así, aún Pablo se llenó de gozo, se llenó de alegría por la salud de su hermano. Entonces, todas estas cosas vemos que Dios tuvo misericordia en el tiempo del Señor Jesús. Después, en el tiempo de Pablo, seguía teniendo misericordia de sus discípulos. Ahora, en nuestros tiempos, Dios tiene misericordia de nosotros. Usted quiere ser sano en espíritu, alma y cuerpo, tan solo tiene que ser como Pablo, como Epafrodito. Imitemos a los apóstoles, cumplamos los mandamientos del Señor, entonces Dios siempre tendrá misericordia de nosotros. Él nunca cambia, su amor es eterno, su amor es infalible, su amor durará para siempre. A continuación, hermanos, el misericordioso se preocupa por otros. El misericordioso se preocupa por otros. Romanos, capítulo 12, verso 15. Vamos al libro a los Romanos, capítulo 12. El verso 15 dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran.
Eso es misericordia, hermano. Quizá empecemos a practicar estos pasajes maravillosos. Cuando el hermano o la hermana está alegre, se goza de que le ha ido todo bien, nosotros también nos gozamos con él. Si el hermano está en necesidad, si el hermano llora, nosotros también debemos de estar en igual sufrimiento con él. Eso es mandamiento, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer. Nunca miremos con indiferencia al hermano. Nunca hagamos acepción de personas. Recuerde, Dios ama a justos e injustos. Dios no vino por los justos, sino por los pecadores al arrepentimiento. En ese sentido, queridos hermanos, debemos de amarnos los unos a los otros. Debemos de considerarnos los unos a los otros. Parece muchas veces, no hacemos cuenta de estos pasajes maravillosos, en la cual nos enseña, Dios a través de Pablo, nos enseña de que debemos de considerarnos los unos a los otros. Debemos de llevar la carga los unos de los otros. De esa manera podemos cumplir los mandamientos del Señor. En ese mismo capítulo demos lectura al verso 8 y dice: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Miren, cuando alguna vez nosotros tengamos la oportunidad de ayudar a alguien, debe de ser una alegría para nosotros, porque Dios nos ha puesto esa oportunidad de ayudar. Si ayudamos con algo, no hablamos de cantidad, sino de voluntad. Así sea poco, pero démoslo de corazón. Por eso dice, el que da, el que tiene misericordia, hágalo con alegría, no con dolor, no de mala voluntad, no de mala gana. Ayudemos con alegría, de corazón sincero. Ojalá lo poco que le damos al hermano le sirva de algo. Ojalá lo poco que ayudamos a nuestro prójimo, así no sea nuestro hermano en Cristo, ojalá le sirva de algo. En esa forma debemos de tener misericordia, y cuando lo hagamos debemos de decir a Dios: gracias, Señor, por darme esta alegría de poder cumplir tu mandamiento en ayudar a alguien. Otro pasaje, primera a los Corintios, capítulo 12, versículos 26 al 27. De manera que, versículo 26 y 27, de manera que, si un miembro padece, ¿cuál es el miembro? Mis hermanos en Cristo, somos miembros los unos de los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Algo parecido a lo que acabamos de ver en Romanos, ¿verdad? Todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Es igualito al libro a los Romanos. El verso 27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Por lo tanto, queridos hermanos, dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Nunca dejemos abandonado a un hermano en sufrimiento. Por favor, queridos hermanos.
Solamente háganoslo saber y nosotros estaremos ahí. Así sea con un granito de arena, pero nos daremos presente con el hermano, con la hermana. Estaremos ahí para ayudarlo, para dolernos con él. Y si toca llorar, lloraremos con él. A eso se les llama la misericordia. A eso. Hermanos amados, vamos a ver otro pasaje. El misericordioso debe orar siempre por otro. También tenemos que aprender esto. El misericordioso debe orar siempre por otro y por otros. Ahora, abran la Biblia, por favor, 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Y dice, exhorto ante todo, Pablo, a los hermanos, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Pablo no nos está diciendo, oren solo por los hermanos de la iglesia, de ninguna manera. Nosotros tenemos que orar por el bienestar de todos los hombres en el mundo entero, conozcamos o no le conozcamos. Pablo, en los tiempos de Pablo, por la persecución, se fue a Roma. Pablo estaba preso en Roma, pero desde Roma, Pablo oró por la iglesia de Colonia, en otro país. Entonces, de esa manera, nosotros también debemos de orar, conozcamos o no le conozcamos, debemos de orar por todas las personas. El verso nos dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por quiénes más quieren que oremos? Dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Miren, nosotros como pueblo de Dios, no sé ustedes, amados hermanos, pero yo siempre estoy orando por nuestro presidente y por los que trabajan con él, o sea, por sus colaboradores. Tiene muchos colaboradores en el gobierno. Dice que oremos por los reyes, por muchos presidentes, por los que colaboran en la nación. Por todos ellos debemos de orar para el bienestar del país y luego, claro, especialmente para el bienestar de nosotros. ¿En qué sentido para el bienestar de nosotros? Recuerden que en otros países, en Corea del Norte, hay un presidente, hay un dictador, en la cual no permite que nadie tenga la Biblia en ese país, mucho menos estudiar la Biblia. Aquella persona que fue descubierta estudiando la Biblia tiene la pena de muerte. Así es en Corea del Norte. Pero, gracias a Dios, en nuestro país, vivimos en un país democrático, en el cual nuestros gobernantes han respetado la religión, han respetado la palabra y por ende nos tiene respeto a nosotros. Nosotros podemos predicar la palabra con alegría, con libertad. Entonces quisiéramos pues que estos presidentes, esta ley siga, por lo menos, mientras dure nuestra vida. Pero no es solo nuestra vida, nuestros descendientes, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, ojalá tengan la misma libertad que tenemos para predicar la palabra de Dios.
Por esa razón, amados hermanos, es necesario, es menester que oremos por nuestros presidentes, que oremos por el alcalde en este pueblo, para que haga obras, para que no despilfarre los tesoros del pueblo. Por todos ellos tenemos que orar. Oremos por los enfermos, oremos por los necesitados, oremos por los pobres. Oremos por los que están presos en las cárceles, porque muchos están presos sin haber cometido ningún delito. Hermanos amados, por todos ellos debemos de orar. Entonces nuestra vida pasará reposadamente, según la piedad de Dios. Queridos hermanos, Dios es todopoderoso. Quiero que entiendan esto. Dios es todopoderoso y omnisciente. A pesar de eso, Él a estos pequeños vasos de barro para que le ayudemos a cambiar el mundo por medio de nuestras oraciones. No entendemos este misterio, pero es una realidad. Y esto es digno de todo encomio. Identifiquémonos con otros. Miremos sus ojos, oigamos con sus oídos, andemos en sus zapatos, procuremos entender el sufrimiento de los demás. Eso es precisamente lo que hizo Jesús cuando vino al mundo y se hizo hombre, para estar en nuestros zapatos. Él estaba en nuestros zapatos. Él nos entiende y tiene verdadera compasión. Él entendió a la humanidad. Él sigue entendiendo a nosotros. Él tiene compasión de todos nosotros. Compasión también significa misericordia. Hijo de pucha, recién vi, fue, ¿sí vio? Se ha ido, vea. Pero menos mal ha sido solito, vea, porque si era con otro carro, ya hubiera estado la policía y todo ahí. Como saben decir, una desgracia con suerte, porque si chocaba, no estaba jodido. Más jodido de lo que está ahorita. Ahorita ya, ¿qué remedio lleva a arreglar nomás? También cuando hay choque, ahí sí ya la policía se mete. Veamos Mateo capítulo 36. Y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Bien, queridos hermanos, esta es la misericordia que tuvo el Señor Jesús. Y dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ese es el amor de Dios que nosotros debemos de imitar. Al Señor Jesús en aquellos días, inmensas multitudes le seguían. Y Dios tuvo compasión de ellos y les dio de comer. En esta ocasión, dio de comer como a 5,000 personas. Pero vamos a ver otro pasaje. 15:32, Mateo 15:32. Mateo 15:32 dice, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Este pasaje nos hace entender claramente qué había hecho antes de decir estas palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús había hecho grandes maravillas, grandes milagros, pero la multitud por millares le seguía. Pero ya era hora de que la multitud regrese a sus hogares. Pero el Señor Jesús se preocupó
de mandarles con hambre. El Señor Jesús dijo, al regresar a sus hogares, a lo mejor a medio camino, van a desmayar, van a morir. Y tuvo compasión y les dio de comer. Por eso la palabra dice, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que estaban con el Señor Jesús la gente. Ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero. No sea que desmayen en el camino. En esta ocasión el Señor Jesús dio de comer a 4,000 personas. A 4,000 dio de comer el Señor Jesús. Entonces, el propósito del Señor Jesús era primero ¿qué? Primero predicar que el reino del cielo se había acercado. Primero predicar sus mandamientos y luego, para completar su obra, tuvo que dar de comer físicamente, saciarles a la multitud. Entonces el Señor Jesús los despidió. Eso es tener piedad con misericordia, queridos hermanos. Piedad, la palabra, misericordia tiene el Señor para con nosotros, pero también nosotros debemos de hacer lo que el Señor Jesús hizo en este pasaje. Siempre que prediquemos la palabra, si estamos al alcance, debemos de ayudar con algo al hermano que recibió la palabra. No porque soy buenito, es mandamiento del Señor. Siempre tenemos que cumplir con sus mandamientos. Vamos a ver otro pasaje. Hebreos capítulo 4. Versos 15 y 16. Hebreos capítulo 4. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, pero sin pecado. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. El Señor Jesús, siendo Dios, tuvo que venir a este mundo y transformarse en uno de nosotros. Él fue igual que nosotros, carne y sangre fue, solamente así pudo dar su vida para nuestra salvación. De esa manera, cuando el Señor Jesús era uno de nosotros, pudo conocer nuestras debilidades, pudo conocer nuestros sufrimientos, nuestras necesidades. Por eso Él es, para nosotros, el único sumo sacerdote. Ahora el verso 16. Conociendo nosotros lo maravilloso que Él es, que su misericordia es infinita, su amor no tiene límites. ¿Qué debemos de hacer? Ahora dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bien, amados hermanos, nunca tengamos miedo de que el Señor no me aceptará. Él siempre está con los brazos abiertos. Él ha manifestado a través de sus obras su amor. Tan solo quiere que usted se arrepienta, confiese sus pecados y se convierta y sea su servidor. No importa el pecado que haya tenido, no importa lo que haya hecho. Aún homicidas merecen el arrepentimiento, merecen el perdón de Dios. Recuerden, David fue homicida, luego David mismo fue adúltero. Aún así, David se arrepintió y Dios le perdonó de sus pecados y después lo llamó amigo de Dios. Para que ustedes sepan la historia de David,
Yo les ruego a ustedes que hoy mismo estudien todo el capítulo 51, Salmos capítulo 51. Ahí ustedes van a encontrar cómo David suplica al Señor, pidiéndole perdón. Ahí David suplica al Señor, diciendo, Señor, no me niegues de tu Santo Espíritu. Por favor, les pido que hoy, en esta tarde, estudien Salmos capítulo 51, todo el capítulo. Ahí van a ver cómo David suplica al Señor por sus pecados y Dios le perdonó. Amados hermanos, Él es muy semejante a nosotros, porque experimentó toda clase de tentaciones. Solo en Él tenemos consuelo y andamos y acudamos a Él con toda confianza, porque Él es nuestro único amigo y consejero, que nunca nos falla. Y finalmente, busquemos por lo menos 5 cosas. Por favor, pongan atención. Para cumplir estos mandamientos, por lo menos busquemos 5 cosas. Primero, armonía. Primero, armonía. Al buscar las mismas metas. Hermanos, busquemos armonía, porque caminamos por el mismo camino y llegaremos a una sola meta. Segundo, tengamos compasión al responder a las necesidades de los demás. Tercero, amor al ver y tratar a los demás como hermanos, especialmente a los hermanos de la fe. Pero por eso, ¿no vamos a tratar con amor a los que no son convertidos? De igual manera, debemos de tratar con amor a los que no son convertidos. Quizás noten nuestro cambio. Quizás noten que hemos cambiado, que somos otra persona diferente de lo que éramos antes. Quizás viendo nuestro ejemplo, también convertirse. Esa es nuestra meta, hermanos. Armonía. Esa es nuestra meta. Luego, cuarto punto. Debemos de tener misericordia. Hermanos amados, misericordia al ser sensibles en nuestro afecto e interés por los demás. Siempre debemos de tener interés por los demás. Y no esperando nada de ellos. Nuestro amor por ellos debe de ser desinteresado. Importante de todos, quinto, debemos de ser humildes. Ante todo, debemos de ser humildes. Al procurar animar a otros y regocijarnos con el bienestar de los demás. Empecemos a practicar estos puntos para poder servir a Dios con eficacia. Y para terminar, amados hermanos, vamos a dar lectura un precioso pasaje en el Antiguo Testamento. Abran la Biblia, por favor, Deuteronomio, capítulo 15. Deuteronomio, el cuarto libro del Antiguo Testamento. Busquen el capítulo 15. Versículos 10 y 11. Versículos 10 y 11. Y dice, esto fue escrito por Moisés. Y dice, sin falta le darás
y no serás de mezquino corazón cuando le des. Para que entiendan bien, sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová, tu Dios, en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Cuando ayudamos a un necesitado, cuando por ese día por lo menos le aliviamos su dolor, ¿qué ganamos? Miren lo que ganamos. Dice, Dios te bendecirá en todos tus hechos. Quiere decir, tanto espirituales como materiales, en nuestro trabajo secular. Nos irá bien. Luego dice, y en todo lo que emprendas. Quiere decir, tengo un pensamiento de poner algo o de ir a algún trabajo, tengo una meta que empezar, en todo Dios nos va a bendecir. El verso 11 dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando. Miren, es un mandamiento directo. Dios dice, por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Hermanos, a veces, no sé, tal vez por falta de escudriñar las escrituras, no entendemos bien la palabra de Dios. Y muchas veces limitamos a Dios. Dios no tiene límites. Su amor no tiene fronteras. Su amor es ilimitado. Su amor es eterno. Su amor es para todos. Y Él está siempre con todos. Así también nosotros. Seamos amplios, no mezquinos. Seamos amplios y ayudemos al necesitado. Visitemos a los enfermos. Preguntemos por lo menos de cómo le ha ido. Preguntemos por sus hijos, por su esposa, por la familia. Si está en otra ciudad, ahora tenemos una tecnología avanzada. Llamemos por celular. Así también podemos. A eso también se les llama misericordia. Porque aquella persona que recibe una llamada se siente contento. Porque dice, alguien por lo menos me ha llamado. Hermanos amados, la misericordia es para todos. La misericordia no es solamente para la iglesia de Cristo. Nuestra misericordia, así como Dios tiene misericordia del mundo entero, así también nosotros tengamos misericordia, por lo menos donde tengamos oportunidad. Queridos hermanos, habiendo dicho esto, digo, gracias por escuchar el mensaje del Señor. Gracias por este tiempo de sacrificio. A esto también les llamamos sacrificio. Tal vez dejando de trabajar, tal vez dejando de ir a alguna parte. Usted sacrificó esta hora para Dios, pero Dios lo va a bendecir. Porque usted puso en primer lugar a Dios. Hizo un sacrificio y se quedó para escuchar el mensaje de Dios. Y Dios lo va a bendecir. A eso también les llamamos sacrificio. Queridos hermanos y todos los que están escuchando este mensaje, que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Y nosotros continuamos con los mandamientos del Señor. Vamos a 1 Corintios capítulo 11. Hermanos amados, como siempre, voy a dar lectura primeramente la exhortación del Señor que hace para su pueblo. Este sí es para su pueblo. Y dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente,
serán culpados del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y como respuesta a este maravilloso pasaje, veamos lo que nos dice en 2 Corintios 13:5. Segunda a los Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. A esto se refiere la exhortación del Señor. Hermanos amados, yo no soy quien para juzgar. Tan solo soy un pequeño heraldo de justicia. El Señor lo juzgará, porque Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Si usted verdaderamente se siente bien ante Dios, participe de la cena del Señor. Y leemos lo siguiente. Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Hermano José, por favor, una oración por el pan. Oremos, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias por permitirnos ser partícipes de esta bendita cena, Padre amado. Gracias por tomarnos en cuenta y gracias por considerarnos tus hijos, Padre bendito, para poder estar aquí presente junto a ti, Padre amado. Sabemos que tú estás aquí entre nosotros, pues así lo dice tu palabra, así es tu promesa, bendito Padre. Te pedimos que bendigas este pan que simboliza la carne de tu Hijo amado Cristo Jesús, quien dio su vida por el perdón de nuestros pecados, Padre bendito. Gracias, Dios. Una vez más, estos favores te pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, dice el Señor. Por lo tanto, mientras Dios nos dé la vida, sigamos participando en su preciosa memoria. Si todos tenemos, queridos hermanos, participemos. Verso 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Una oración, por favor, hermano José. Oremos, hermanos. Gracias, Padre amado. Continuando con tu mandamiento, Padre bendito, estamos aquí presentes y te pedimos, Padre amado, que bendigas esta copa que simboliza la sangre que derramó tu Hijo amado Cristo Jesús por el perdón de todos nosotros, Padre bendito. Él tenía que morir, Padre amado, pues así era tu propósito, así era tu voluntad, para que pueda por fin inaugurarse la iglesia, Padre bendito, descendiendo el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Te damos infinitamente gracias por esto, Padre bendito, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. El verso 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. El mandamiento es, amados hermanos, seguir participando de su cuerpo y de su sangre, simbólicamente. ¿Hasta cuándo? Hasta su venida. Si todos tenemos, amados hermanos,
con suma reverencia. Por favor, participemos. A continuación, hermanos amados, siempre debemos de dar lectura a la palabra de Dios. Escuchen, queridos hermanos, para el siguiente mandamiento. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Por lo tanto, en el mensaje habíamos visto que todo lo que damos es como dar a Dios. El Señor dijo, por haber ayudado a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí lo hacéis, dice el Señor Jesús. Es como dar al Señor Jesús, es como ofrecer al Señor Jesús. Por eso las ofrendas, demos con agrado, con voluntad. No es la cantidad, sino calidad de corazón, calidad de pensamiento, calidad de voluntad. Demos humildemente lo que Dios nos ha dado, porque de Él le damos. Nada es nuestro, hermanos. Dios dice en el libro de Ageo, mío es la plata, mío es el oro. Entonces, ¿qué es de nosotros? Nada es de nosotros, amados hermanos. El cielo y la tierra y todo lo que en él existen es de Dios. Por lo tanto, del Señor tan solo devolvemos y hagámoslo de todo corazón. ¿Y dónde está ese mandamiento? Primera los Corintios 16, 1, 2 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Queridos hermanos, sabiendo el mandamiento de Dios, hagámoslo con gratitud, con amor, con toda nuestra voluntad. Por favor, amado hermano José, una oración. Oremos, hermanito. Gracias, Padre, una vez más, continuando aquí con tus mandamientos, Padre bendito, te pedimos que bendigas las manos generosas de los hermanos que van a ser partícipes de las ofrendas. Padre amado, una vez más, nada es nuestro, Padre bendito. Todo es tuyo, tú nos has dado, Padre bendito, a cada uno de nosotros bienes seculares, Padre bendito, para nosotros poder administrar. Nosotros somos unos simples administradores, Padre bendito. De ahí te damos, Padre bendito, de lo tuyo te damos. Te pedimos, Padre amado, una vez más que bendigas estas ofrendas. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Cantemos. Ofrendas, ofrendas, Jesús, que Jesús, ofrendas, para terminar, hermanos amados, tengo 5 minutos. Permítanme dar lectura. El Salmo 51.
Es algo maravilloso, solo lectura. No vamos a pasar de la hora. Y dice así la palabra de Dios. Escuchen por favor y dice, se trata del arrepentimiento de David por sus pecados. Él fue homicida, él fue adúltero. Él hizo un censo que Dios no le había permitido. Tenía un montón de pecados, pero él se arrepintió de esta manera y Dios le perdonó. Escuche. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo el pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Queridos hermanos, ahora nosotros somos los corderos, nosotros somos los becerros de la manada. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Solamente esto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Eso es todo lo que el Señor quiere. Sacrificio con justicia y vivir en la piedad. No despreciemos a Dios. Si hemos cometido pecados, pidamos perdón a Dios. Recuerde que Él siempre está listo para perdonar. Gracias, amados hermanos. Con esto me despido, sin antes pedir al hermano José que nos despida con una oración, por favor.
Oremos, hermanitos. Bendito Padre, una vez más te damos gracias por haber permitido que estemos aquí presentes escuchando tu mensaje, Padre bendito. Ante ello te pedimos que nos des entendimiento para poder discernir de la mejor manera tu mensaje. Te damos gracias por poner inteligencia y sabiduría en la mente del hermano que nos dio tu mensaje, Padre bendito. Y te pedimos que nos ayudes, Padre amado, a entender lo que tú quieres que entendamos, Padre bendito. Gracias te damos una vez más. Te pedimos que nos ayudes, Padre amado, fortaleciendo nuestra fe para poder seguir firmes siempre en tu obra y tu misión. Que nos des fuerzas, Padre bendito, para poder luchar contra las tentaciones y pecados del mundo que a diario tenemos. De que Satanás nos está acechando todos los días, a cada momento, Padre bendito. Esperando la oportunidad en que nos encontramos más débiles para poder hacer su obra. También te pedimos, Padre amado, y te damos gracias por haber iluminado el camino de la hermana Olga, que ha decidido, Padre bendito, tomar tu camino, ha decidido ser parte de tu iglesia. Tú le has ayudado, Padre bendito. Tú has puesto en la mente, en el corazón de ella, para que ella tome esa decisión, ya que tú le has escogido, Padre amado, para que pueda ser parte, que pueda ser tuyo. Te damos gracias, de la misma manera te pedimos que le fortalezcas, Padre bendito, que le des fuerzas, que le des ánimo, para que no decaiga ese primer amor que ahorita está en su mente, en su corazón, y para que siga siempre, Padre bendito, ferviente en tu palabra, que siga constante, Padre bendito, y a través de ella poder, Padre bendito, ayudar a su esposo, a sus hijos. Te damos infinitamente gracias por todo, Padre bendito, por todo, porque tú eres un Dios bueno, un Dios justo, un Dios generoso, Padre bendito, que nos ilumina, que nos guía día a día. De tus favores te pedimos, Padre amado, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a los hermanos, a todos. Mi estimado Osvaldo, mi estimado hermano Osvaldo, buenos días. Buenos días. César Mayiquinga les saluda. A todos quienes han seguido el mensaje también, un buen día. Un saludo cordial desde la distancia. Primeramente, hermano Osvaldo, felicitarle como siempre por el mensaje siempre profundo, siempre conmovedor. En lo personal me reconforta muchísimo poder escucharle por lo menos todos los días domingo, ya que estando a la distancia, estando lejos de ustedes, pues hoy la tecnología nos permite unirnos y bueno, pues tengo la oportunidad de escucharles. Mientras trabajo, lamentablemente a veces la tecnología como que nos juega ciertos lapsus. Parece que se me activó el micrófono mientras trabajaba. Mil disculpas a todos. Dicho esto, muchas gracias, hermano Osvaldo, mi hermano en la sangre, y a todos ustedes, especialmente a ti, Osvaldo, por el mensaje. Como dije anteriormente, me reconforta muchísimo escuchar tu voz, escuchar las oraciones, el mensaje, la palabra de todos quienes están fortaleciendo la iglesia de Cristo. Me alegra mucho el escuchar también de que lo que acabo de decir mi sobrino José, de que mi sobrina Olga también ha sentido el llamado de Dios. Me reconforta muchísimo. Usted, hermano Osvaldo, sabe lo que yo le he dicho respecto a mi persona, pero de todas maneras me reconforta muchísimo saber de que la familia no solamente en sangre ha ido creciendo durante los años, sino también va creciendo en la unión hacia Cristo Jesús, hacia nuestro Salvador. Nada más, un saludo cordial desde la distancia a todos ustedes, especialmente a usted, mi hermano Osvaldo, mi hermano en sangre, y mil disculpas por el desfase técnico que tuve anteriormente. Lamentablemente, por cuestiones de trabajo, tengo que trabajar al mismo tiempo y escuchar también la palabra de Dios, que es lo más importante que puede existir en la vida y en el mundo. Muchas gracias a todos. Mi hermano Osvaldo, si Dios quiere, en la tarde o en la noche estaré por ahí para conversar personalmente, como siempre lo hago cada semana.
Un saludo cordial a todos ustedes y que Dios nos siga bendiciendo a todos. Un buen día para todos. Gracias, Cecita. Que Dios te bendiga. Que Dios te cuide. Que Dios guíe tus pasos. Muchas gracias, Cecita. Dios mediante tarde nos veremos. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Como siempre, hasta pronto, queridos hermanos. Hasta pronto. Gracias a todos. Hasta luego, hermanito. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Sí, hasta luego.